Muy buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la situación laboral con perspectiva de género. Y para ello contamos con Esther Ramírez Gallardo, responsable de Igualdad y Diversidad de la Confederación Sindical Independiente FETICO. Muy buenas noches. Buenas noches. Iraides Pérez Mora, secretaria de Igualdad de Sindicalistas de Base. Muy buenas noches. Buenas noches. Belén García Bermúdez, grado en Derecho y graduado social. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por último, Ana Belén Cruz, graduado social. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntarles es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? Empezamos por Esther. Bueno, lo primero agradecer la invitación al programa. Para una canaria como yo, emigrada a Madrid desde hace muchos años, donde llevo a cabo un poco la labor sindical en FETICO, es primero un orgullo volver a mi tierra para hablar de un tema tan importante como este, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta que hacías, hablar de perspectiva de género implica analizar, poner en el foco cómo entiende la sociedad que deben comportarse, o cómo espera que se comporten los hombres por el hecho de ser hombres y las mujeres por el hecho de ser mujeres. Digamos que es poner en el foco esas desigualdades de trato y de oportunidades que existen en la sociedad desde que nacemos, y en este caso cómo aplicarlas al entorno laboral. Yo creo que es el punto de partida que debemos iniciar para intentar corregir esas desigualdades. Buenas noches de nuevo, y me sumo al agradecimiento de la compañera de FETICO, porque para nosotros es un privilegio poder estar aquí, poder hacernos escuchar como sindicato, como organización, yo personalmente como mujer y como trabajadora. Y bueno, con respecto a la pregunta de perspectiva de género, suscribiendo las palabras de la compañera, por añadir un matiz más, al final es eso, es perspectiva, es mirar desde un punto de vista de género, no solo de sexo o de razón de sexo, sino desde un punto de vista de género, de roles, de costumbres, de estructura social, y en base a eso pues conseguir una igualdad efectiva. Belén, Ana, ¿quieren añadir algo? Sí, yo quería decir que además es una realidad social que está ahí y que hay que intervenir por parte del Estado, porque la realidad es que no podemos esperar por la buena sintonía que puedan tener los agentes sociales en esta situación. Es decir, es algo que hay que forzar a que camine, porque si no, no va a caminar. De hecho, la ley es del 2007 y acaban de sacar en el 2019 ya la plena efectividad y la obligación de los planes de igualdad, porque del 2007 aquí, mira todos los años que han pasado y realmente sí, se han conseguido cosas, pero son cosas que realmente no tienen. Lo que quiero decir es que cuando tú tienes la obligación de realizarlo, llegará un momento en que esa obligación ya no exista y que las generaciones futuras vean esto como lo normal, que hombres y mujeres accedan con igualdad y con normalidad. Pero en esta situación en la que nosotros estamos viviendo ahora, que estamos viviendo esta revolución de ya está bien y que vamos a empezar a caminar, tiene que ser el Estado el que nos ayude a comenzar ese camino. Por eso son tan importantes los planes de igualdad. Bueno, aparte de unirme a lo que han dicho las compañeras, yo creo que darte las gracias también, ¿no? Por una vez más apoyar y además esta tertulia es especialmente importante para todas nosotras, porque somos conscientes, además, que la mujer en la sociedad todavía dista mucho de poder tener una intervención plena con las limitaciones que tenemos, pero sobre todo yo diría una cosa, que más que legislar, que ya tenemos planes de igualdad, lo que tenemos que hacer es una concienciación social con respecto a este tema. Es decir, no vale poner legislación, porque por más legislación que tenga, si no cambiamos la cultura de nuestros
niños y niñas y vamos creciendo en una cultura donde se arraigue eso como algo normal, como se naturalice el que el hombre pueda ser un amo de casa perfectamente, donde no tenga el rol que sea la mujer, si opta, donde las camareras de piso puedan ser camareros de piso, donde podamos tener esa igualdad de género en lo que se llama la totalidad y no tenemos que encasillarnos en determinadas perspectivas, y las mujeres no les cueste tanto llegar a puestos de responsabilidad, mucho más que a los hombres. Está claro que tenemos un problema en la sociedad en general, y ese problema no se hace con la legislación. Están muy bien los planes de igualdad, en marzo se van a registrar, pero con más legislación que hagamos, o sea, la cultura no se va a cambiar porque lo hagamos, con lo cual la cultura se aprende desde la educación, desde la universidad, de interiorizarla cada uno de nosotros, y no intentar legislar sobre cosas cuando realmente lo que se hay que intentar hacer es cultura de base, nunca mejor dicho, y una concienciación social general con respecto a dicha perspectiva. Bueno, precisamente Ana mencionaba el plan de 2007. Me gustaría preguntarles cuál ha sido la evolución que ha llevado esta perspectiva de género, pues desde la primera vez que se implantó una ley de igualdad hasta la actualidad misma. Ana. Hubieron planes de igualdad desde el año 95, pero como ley propiamente dicha, la primera es la del 2007, que realmente es bastante reciente, ¿no? 2007 ya nosotros éramos adultos, en el 95 estaba yo empezando la carrera, y fue cuando empezó el primer plan, pequeño plan. Esto ya se conforma como una ley orgánica, ¿vale? Y esta ley orgánica pues empezó bien, pero después llegó el 2010, y en el 2010 pues se eliminó el Ministerio de Igualdad, y al eliminarse el Ministerio de Igualdad, pues esa ley quedó un poco soterrada ahí. Y entonces ahora ha vuelto a sacarse esa ley. O sea, realmente lo que estamos es regulando esa ley orgánica sigue existiendo, pero ahora hay un Real Decreto que pone eso en valor y obliga a las empresas a ciertas cuestiones, ¿no? Como es lo de los planes de igualdad. Entonces, la evolución para mí, yo creo que en el tema de igualdad tenemos que tener una constancia. No puede ser que el gobierno de turno venga y como no le gusta la ley me la mete debajo. No, la igualdad es necesaria. O sea, yo no conozco a ningún hombre que quiera que sus hijas o que su mujer esté por debajo de sus compañeros de trabajo o de sus compañeros de universidad. Entonces es necesaria para todos, o sea, socialmente es importante. Entonces, bueno, pues la evolución ha sido un poco tímida, ¿no? Entonces ahora es el momento de... Sí, yo creo que, claro, hablar de la primera ley de igualdad es remontarse a ese 2007. Es verdad que yo creo que en ese momento fue una ley pionera. Yo además destacaría, no solo incorporó una serie de directivas europeas en materia de igualdad y discriminación de género, sino que por primera vez incorporó en la legislación española la confirmación, el reconocimiento de que la discriminación por género es una cuestión transversal, es decir, poner el foco o le da ese reconocimiento a que es una cuestión que afecta, incide en todos los ámbitos de la vida y en todos los procesos de cualquier persona. Eso fue algo muy importante porque le dio precisamente esa transversalidad. No es algo aislado, no es algo, como decías, que se pueda atajar mediante una ley. Hace falta mucho más. Para eso hace falta hablar de esto en todos los aspectos. Irene. Es que al final de lo que se trata es lo que decía antes. Hay que pensar globalmente y actuar localmente. Si tenemos un problema de roles, tenemos un problema de estructura social, tenemos un problema de concienciación dentro de casa, de cada núcleo familiar, de cada mente, de cada persona, la legislación lo único que va a hacer es otorgar esa obligatoriedad a los grandes entes, a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones, de tomar partido, pero al final quienes realmente vamos a tener que dar un paso al frente y adquirir esa perspectiva de género de la que hablábamos al principio, somos todos los ciudadanos y las ciudadanas, somos el órgano mayor, la propia sociedad, para tomar en cuenta este tipo de avances. Es cierto que la ley otorga en el Real Decreto nuevas medidas tanto de la generación de los planes, la obligatoriedad de determinadas directrices dentro de los planes, la igualdad, digamos, a la hora de la corresponsabilidad por las semanas de nacimiento, que se pasa a llamar nacimiento y demás.
sí es cierto que ha habido un avance, pero es que ese avance, que es lo que decían antes, no es directamente proporcional a la necesidad. La necesidad va en aumento, porque lejos de aplacarse un poco esa mentalidad que tenemos que genera cierta desigualdad o cierta discriminación, va en aumento, no se aplaca, y la legislación no crece según esa necesidad. Los cambios de gobierno, pues el ministerio se quita, pues se pone, pues cuando se pone no se pone con toda la fuerza que se puede, porque estamos en un momento de convergencia de partidos, de no sé cuánto, de negociaciones para arriba y para abajo, y al final lo que se genera es que no vayan al mismo compás, y nos está generando pues necesidades que yo espero que con el tiempo avance esto más, y sobre todo avancemos nosotros en nuestras mentes, porque al final quienes dirigen las empresas son mentes de personas que tienen que tener ese desarraigo de ese rol y de ese machismo que al final llevamos implícito en nuestra propia cultura. Sí, es verdad que una de las cosas también que comentabas con esa reforma de esa ley es, por ejemplo, algo tan importante que nosotros llevamos mucho tiempo demandando, es la obligación de registrar los planes de igualdad. O sea, no tenía sentido que se obligara a las empresas de más de 250 trabajadores a negociar, a implementar dentro de sus corporaciones planes de igualdad y que luego no hubiese un mecanismo de control. Es algo que no tenía sentido. Entonces, una de esas novedades yo creo que también va a impulsar ese valor que aportan los planes de igualdad también como mecanismo, como palanca de cambio dentro de las empresas. Creo que es muy importante. No obstante, no creo que en este caso la creación del Ministerio de Igualdad, no creo que tengamos que esperar a que se cree un ministerio ni que afecte a la creación de esto, porque esto depende del Ministerio de Trabajo, y realmente el Ministerio de Trabajo es el que tenía que tomar cartas en el asunto. Pero es que es más, es que nosotros mismos hemos tenido cartas en el asunto, puesto que esta legislación proviene del derecho del trabajo, no proviene de crear un Ministerio de la Igualdad, porque si ahora pensamos que el Ministerio de Igualdad o que todo lo vamos a legislar, es tan absurdo como decir que vengan y nos den la varita mágica para solucionarlo. Existen los ficheros que se llaman conceptos retribuidos abonados, existen hace mucho tiempo y se crearon con una finalidad. Esos conceptos se trasladan mensualmente a la Seguridad Social, con lo cual perfectamente se podía hacer un control sobre si se cobraba más o no cobraba más. Es decir, que ahora tampoco nos vengamos a decir es que no teníamos el control. Teníamos el control con el llamado Big Data y se podía controlar, pero no se quería, realmente no había un filtro. La imposición nunca la toma bien en general la sociedad. Lo que tenemos que intentar hacer es generar esos planes de igualdad y cambiar esos conceptos, pero no solo por imposición, sino por derecho propio, porque estamos formadas, porque realmente lo valemos, y cuando no sea así, es reclamarlo con el derecho que nos corresponde. Y para ello, ¿qué tenemos? Artículos en la ley para que eso sea la realidad. Al principio hay que utilizarlo, pero es que igual que tuvimos que utilizarlo para tener el derecho al voto, para tener el derecho a poder ser reconocidas en cualquier universidad, poder estudiar, cada cosa que las mujeres han ganado en la trayectoria de nuestras relaciones personales, las hemos tenido que ir ganando terreno a terreno y paso a paso. Yo creo que ya está bien de tener que estar peleando por algo que nos corresponde, por el hecho de ser seres humanos. Tenemos que intentar ver algo como algo natural, y cuando dejemos de hablar de ello es cuando realmente habremos conseguido esa igualdad. Si no tendremos igualdad por muchos planes que se registren, por muchas leyes que nos pongan y por muchas historias que nos den, porque la sanción que hace es como la pena, una pena punitiva, realmente una multa, una sanción que realmente, sí, mira, genial, perfecto, pero ya sabemos todo lo que va a pasar. Es decir, lo que hay que hacer realmente es un trabajo de fondo, y el trabajo de fondo, yo creo que los sindicatos ahí tienen que hacer una excelente labor social, que es súper importante, para fomentar eso incluso desde la cultura, desde el conocimiento, desde la formación, para que todos podamos tener esa parte, porque los puestos de responsabilidad siempre se reparten los mismos. Pero si es que vemos a una ministra que es mujer, por ejemplo, ¿no? Pero su vicepresidente ha sido él ser vicepresidente y su mujer, por ejemplo, es ministra. ¿Por qué no decidió poner vicepresidenta a su mujer? O sea, es que es tan absurdo como eso. Es decir, que incluso dentro de los planes de poder siempre tenemos como vicepresidente segundo, tenemos a 2 hombres y los demás de comparsa. Esa es una realidad social. Es que las propias mujeres también tenemos que hacernos una autocrítica nosotras mismas, y tenemos que estudiar mucho más formarnos,
que el resto de los hombres. Y por eso la perspectiva de género es tan importante, porque necesitamos demostrar el doble o el triple que ponernos 16 semanas para poder dar a luz a tener la maternidad famosa, ¿no? O el nacimiento. También nos colocaba en diferencia percepción de los hombres. Ahora no, ahora ya tendremos esa igualdad. Entonces ya no somos un castigo, por así decirlo, para un empresario, ¿no? No sé si ustedes opinan lo mismo. Sí, no, está claro. A nivel de corresponsabilidad y a nivel de conciliación, la mujer está totalmente penada, sí. O sea, totalmente penada. Y eso de que se quedan los mandos intermedios, lo que tú decías, muchas veces es por eso, porque el mando intermedio te requiere un nivel de disponibilidad y te requiere una compensación económica mucho menor que la que va a recibir el mando superior, que normalmente será el hombre, porque como las tareas, los cuidados y el encargarse de los menores siempre está como destinado por rol cultural a la mujer, por eso decía que es tan importante que se conciencie a las personas como personas individuales de lo que tienen que pelear, porque les corresponde por ley y por derecho, y no porque por su condición de género tengan que pelearlo más. Es que eso es un sinsentido, pero es un sinsentido que hemos normalizado, que la sociedad ha normalizado como algo lógico. Es que es normal, es que no es normal, señores. Un ejemplo práctico, la carrera de enfermería, o sea, más del 70% de los servicios sanitarios están en manos de mujeres, han sido las más penadas por esta pandemia, y es normal llegar a un hospital y ver 700 enfermeras y 4 enfermeros, y es normal ver 700 médicos y 2 doctoras, porque es normal. Belén ha mencionado la labor de los sindicatos. Les pregunto a ustedes primero, que trabajan en uno de ellos, ¿cuál es el papel de los sindicatos en esta lucha por la igualdad? Sí. Bueno, yo creo que la labor de los sindicatos ha sido y es fundamental en esta labor. Yo creo que somos el eje vertebrador del propio tejido social. Yo, por ejemplo, represento a uno de los sindicatos con mayor presencia en el sector privado, que al final es donde más desigualdad de trato y oportunidades podemos encontrar, debido un poco a la opacidad que tienen un poco las empresas privadas, y que no se da, por ejemplo, en el sector público, donde todo relativamente hay una transparencia relativa. Nosotros también estamos pues muy orgullosos por haber sido, pues, por ejemplo, pioneros también en materia de igualdad. Firmamos y registramos, cuando ni siquiera se preveía que aquello fuera obligatorio, el segundo plan de igualdad en España, en el Corte Inglés. Ya digo, yo creo que tenemos una responsabilidad no solo en el ámbito laboral, sino que al final esto se traduce en la propia sociedad, no solo en planes de igualdad, también el impacto que generamos en la sociedad se ve en negociaciones de convenios colectivos, convenios sectoriales, donde esa perspectiva de género también tenemos la obligación de trasladarlo. ¿Inetes? Es que nosotros al final yo creo que hacemos una labor de altavoz. Yo creo que somos un poco el megáfono de toda esta sociedad que se siente discriminada, que se siente marginada en un otro ámbito, y desde una perspectiva de género somos el altavoz de todas esas mujeres, porque esa discriminación sobre todo se da en la mujer, que no pueden llegar a esas mesas de negociación o de concertación social para decir, oiga, es que yo tengo este problema. Porque, repito, no es un problema de unas pocas personas, es un problema social que hay que tratarlo individualmente cuando proceda en cada caso, porque cada caso tendrá sus necesidades y ahí se aplicará la legislación en función de las necesidades, donde haya que litigarlo, donde haya que llevarlo. Pero en estas mesas de negociación que decía Esther, en estas reuniones con las grandes empresas, en estas negociaciones de los planes de igualdad, es donde tenemos que poner en alza esas necesidades reales que existe discriminación salarial, que existe una brecha que no deja de crecer, o sea, se puede cortar en determinados sectores y en determinadas parcelas, pero sigue ahí. No deja de existir ese techo de cristal, que será más alto o más bajo dependiendo de la empresa, dependiendo de la persona, dependiendo del cargo, pero existe. Y al final nosotros el papel que jugamos, la importancia, la relevancia que tenemos, es que somos ese altavoz y somos esa herramienta para que todas esas personas que forman parte de la sociedad puedan tener voz en esas mesas de negociación, donde se va a generar la medida, la pauta o la herramienta necesaria
para buscar una solución al problema. Ana, Belén, ¿quieren añadir algo? Claro, más? yo por eso mismo sigo pensando que la normativa es muy importante y que es muy importante el que los planes de igualdad sean obligatorios, porque yo vuelvo otra vez a la misma idea, ¿no? Mi idea es cuando tú obligas a tomar ese tipo de decisiones, pues al final se termina normalizando, pero esto es una ley complementaria de otras muchas leyes y otras muchas medidas que hay que tomar en la realidad, ¿no? En nuestra sociedad en general, en educación, en eso, en el trato entre los niños y las niñas, en la no segregación, en los colegios no segregados, etcétera, que llegará a esto. Pero yo creo que es algo que es complementario, que todo tiene que ir junto y que realmente debe estar legislado, que la obligación del Estado es ir llevándote por el camino correcto, o sea, ir llevando a la sociedad por el camino, porque claro, si esperamos porque esto no se legisle y ya poco a poco lo vamos peleando, pues oye, hay gente que lo puede pelear, hay gente que tiene la suerte de vivir en una casa en la que la corresponsabilidad existe, en la que te impones, en la que no permites esto o lo otro, y hay otras personas que no tienen esa suerte o ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces yo que no soy de las personas que va a las manifestaciones feministas, pero porque yo vivo en el feminismo, siempre me crié en el feminismo, en mi casa se vivió de esa manera, y para mí no lo considero necesario, pero sí considero que son muy necesarias porque creo que despierta conciencia, y es importante para muchas mujeres que veían su rol como lo normal, como lo que decía Irai, como lo normal, y ahora en ese tipo de manifestaciones, en este tipo de programas, en este tipo de situaciones en las que las mujeres levantamos la voz, dicen, no, que no tengo que ser yo la que cuida a los niños, claro, que no tengo que ser yo la que haga esto, que también lo puedes hacer tú. Entonces yo creo que para igualar todo esto, pues que es importante la legislación, que por eso es importante. Me gustaría hablar ahora del término igualdad, que bueno, sí, ahora... Sí, que bueno, es el término más importante, es lo que tiene que saber todo el mundo. Belén, empieza usted y si quiere... Igualdad, no quería añadir algo, que ya no se trata de el ser feminista, porque yo no creo que eso sea una definición de lo que estamos comentando, para mí para nada. Para mí yo creo que lo que importa realmente, Ana, y si me permite, ya difiero de ti en algo, las legislaciones hasta ahora suenan totalmente inútiles, o sea, totalmente insuficientes. Es más, todavía hay mujeres que te preguntan, ay, mira tú, esa señora, qué mala madre que dejó al niño. Es decir, hay un problema real, social y cultural, y eso no lo podemos obviar. Es decir, por más legislación que quieras poner, ya podrás poner el Papa y el Padre Nuestro, que no, eso no se cura con una tirita. Claro, pero no lo estás obviando, lo que estás haciendo es complementando con otras medidas que habrá que tomar. Las medidas es, vamos a poner más leyes penales, vamos a poner más leyes, pero es que no, si no cubrimos esto de trabajo, bueno, en mi opinión, no podemos solucionar el tema por más manifestaciones que hagamos y por más que salgamos a la calle. Pero bueno, obviando eso, yo te quería comentar otra cosa, que el problema también nuestro es que también tenemos que ser conscientes de algo muy importante. Ser madre es algo natural, no es una baja médica, no es una IT, no es una incapacidad laboral transitoria, pero resulta que en la actualidad, que casi todas las bajas, todos los embarazos se convierten en riesgo de embarazo muy pronto. Es decir, hay unas incapacidades que desde el inicio del embarazo ya no se puede trabajar. Resulta que yo he tenido 2 hijos, tú has tenido, y hemos trabajado con normalidad. Y yo creo que eso también estigmatiza muchísimo el tema, porque la baja médica no es una incapacidad laboral. Hay un riesgo de embarazo una determinada semana, y también nosotros tenemos que ser conscientes de que eso también nos lastra en alguna forma. Es decir, tenemos un riesgo de embarazo cuando lo tenemos una posibilidad de trabajar cuando la tenemos, pero cuando no tenemos esa situación, no debemos estigmatizar algo como algo genérico. Es decir, nos quedamos embarazadas y ya tenemos la baja médica. Entonces, no es real, es decir, muchas veces sí y otras no, pero es que prácticamente, yo creo que ahí los sindicatos podrán añadir algo, pero la realidad que se vive es esa inspiración. Tenemos que ser un ambiente de mutua confianza, y con respecto al tema de la igualdad, pues la igualdad la conseguiremos cuando no tengamos que hablar de ella, es decir, cuando no haya necesidad de tener que decir, es que yo trabajo igual que tú, o más que tú, o menos que tú, porque gano más salario o menos sueldo. Es decir, cuando yo no tenga que tener que demostrarte 10 veces lo que valgo por encima de cualquier otro compañero, cuando no tenga que estudiar el doble para que me valore, cuando no tengas que mirar mi aspecto no dependa de nada absolutamente, cuando simplemente me valores. Si yo comentaba el otro día que los currículos deberían ser totalmente asépticos,
ni fotos, ni nada. Currículum, puros y duros en las entrevistas. Y apuesto por ese currículum. Legislación, no me hagas traba. El currículum aséptico y fuera. Y de esa manera ya no hay predisposición, no hay nada. Es decir, hay un currículum, persona ajena, el nombre no aparece, apellido y fuera. Yo creo que es la forma objetiva de poder entrevistar y eso es una manera de avanzar. Entrevisto a la persona con un currículum que me parece transparente. Cuando no tengamos que hablar de esa igualdad, cuando no tengamos que demostrar el doble o el triple, trabajando más horas, dedicándole más tiempo, a veces para nada, porque realmente después no se ve reflejado. Cuando hay que quitar el cuchillo y cuando hay que cerrar, a las primeras que quitan, ¿quiénes son? A las mujeres. Esa es la realidad. Y luego, mujeres, imagínate, y te pongo el ejemplo de camareras de piso, por ejemplo, unas personas muy sufridas, y si tienen una edad que están cascadas, pues ¿a quién las quitan? Pues a ellas. Es decir, ¿cuántos camareros de piso hay? Pues diremos las estadísticas, es que no hay, y ellos quieren trabajar, muchos hombres necesitan trabajar y quieren trabajar en esa opción. ¿Por qué no pueden entrar también los hombres a ser camareros de piso? ¿Y por qué siempre elegimos el perfil femenino para esas funciones? Si lo podrían hacer ellos también. Pues también ahí deberíamos también un poco abrir esas puertas y aplicar el plan de igualdad a todo, al género, con perspectiva de género, sin mirar el sexo. Yo creo que eso es lo que yo para mí pienso del futuro de la igualdad. Ana. Claro, yo pienso exactamente igual, pero también pienso que realmente tenemos el empresariado que tenemos y esto es una realidad. O sea, tanto tú como yo tenemos clientes que son hoteleros, que son pues que tienen un establecimiento de hostelería o lo que sea, y sabemos que te van a contratar a una camarera de piso mujer y es muy difícil cambiar esa forma de pensar del pues empresario. Yo los he cambiado, perdona, yo los he cambiado por los dependientes. Les he hecho ver la oportunidad que tienen con contratar a dependientes masculinos. Y les he hecho ver que también ganan en productividad. Y ganan, y también lo he hecho ver. Y al final, pues oye, les ha venido bien. Es decir, nuestra labor como asesores, como profesionales del sector, también es hacerle ver las ventajas que tiene contratar a hombres en los mismos puestos que solo contratan a mujeres. Claro, de eso también se trata, por ejemplo, con los planes de igualdad, que a veces claro. tendemos a pensar que es regular una situación donde la mujer está subrepresentada y realmente no tiene por qué ser así. Los planes de igualdad también pretenden equilibrar esa balanza que al final viene de esos roles de género donde encontramos sectores más masculinizados y sectores más feminizados. Lo que se busca también en esos planes de igualdad es equilibrar una balanza cuando se parte de una desigualdad, ¿no? Yo cuando hablamos siempre de igualdad a mí me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Para mí es como una partida de cartas, para que la gente lo entienda. Es como si nos sentáramos a echar una partida de cartas, mujeres y hombres, y a las mujeres nos reparten 3 cartas y a los hombres las reparten 6. Esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos. A partir de ahí las normas van a ser las mismas. Sin embargo, el punto de partida es desigual. Eso es lo que hay que corregir. ¿Por qué hay sectores más masculinizados? ¿Por qué se habla de mozos de almacén? ¿Cuál es el papel que tienen que poner sobre la mesa las empresas? Pues va desde el lenguaje, desde las ofertas de trabajo. Pues a lo mejor no tienes que poner mozo de almacén, porque de una manera ya estás discriminando o estás haciendo menos atractivo ese puesto. A lo mejor tienes que poner persona reponedora o persona que se va a encargar de reponer lo que sea, ¿no? Entonces, hablar al final de la igualdad, ¿no? ¿Qué es la igualdad? Pues a priori pues la ley dice que todos somos iguales. La igualdad debería ser un trato idéntico que den pues las corporaciones, las instituciones, en general, la sociedad en su conjunto a las personas sin que medie ningún tipo de discriminación por razón de sexo, por razón de raza, orientación religión sexual, etcétera. Debería ser eso. La realidad es que no lo es. Si lo fuera no estaríamos hablando aquí, no estaríamos en este programa, ¿no? Tratando de este tema. Yo el otro día además escuchaba a una actriz española, además hablaba que ya había cumplido los 80, muy famosa en España, que yo creo que además le hacía un flaco favor a este debate, porque ella decía que algo así como que feminismo, igualdad sí, pero sin pasarse, ¿no? En unos términos que yo creo que no le hacen justicia al debate. Y ella decía que a lo largo de su trayectoria profesional, 80 años que tiene, nunca se había sentido discriminada por ser mujer, de ningún tipo, ni siquiera en la retribución.
Yo no sé si será la excepción que confirma la norma, pero, en fin, creo que hace falta también una reflexión por parte de las mujeres y para eso tenemos que tomar conciencia. Hace falta tomar conciencia y entender, un poco saber leer esa partida de cartas y ese despertar tiene que partir también de nosotros, no solo de los hombres, que yo creo que es un trabajo todavía más complejo porque primero tienen que ser conscientes y tienen que renunciar a sus propios privilegios, que los tienen, además los tienen por el hecho de ser hombres. Entonces... Bueno, perdonad chicas, ya se nos acaba el tiempo, sé que es un tema del que se puede hablar mucho. Se puede estar aquí 3 días. Pero bueno, como poco. Para terminar, les quería pedir una breve conclusión donde pueden resumir, destacar lo más importante o un mensaje que quieran dar. Empezamos por Esther y vamos... Bueno, pues un poco por resumir, yo creo que hace falta una regulación, hace falta que se regule, porque las regulaciones al final ponen en el punto de mira una situación que de otra manera no se va a equilibrar. Pero yo creo que no es lo único. Nosotros vemos con muy buenos ojos todo este tipo de regulaciones, de la actualización de la ley, lo que hablábamos, pero hace falta más, hace falta pisar el acelerador, hace falta mayor conciencia, hace falta mayor educación, hace falta un despertar general por parte de toda la sociedad, porque al final esto no estamos hablando de una minoría, las mujeres no formamos parte de una minoría, al contrario, somos más de la mitad de la población mundial. Esto tiene que trasladarse a todos los estamentos de la sociedad. Esto debería ser una lucha de todas y de todos. Yo vuelvo a lo mismo del principio. Para mí hay una frase muy importante que es que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Hay que despertar conciencias de manera individual. Creo que el órgano más grande de la sociedad no son ni las instituciones políticas, ni las empresas, ni las organizaciones sindicales, es la propia sociedad. Y la sociedad como músculo tiene que ser quien primero pues se manifieste, se queje y le ponga ganas al hecho de buscar una equidad real. La propia ley ya en su denominación lo dice, o sea, ley de igualdad efectiva de trato y oportunidades, o sea, que hay una realidad que a las personas se les trate y se les dé las oportunidades en función de su valía como personas, como trabajadores, por su capacidad de trabajo y no por ninguna razón de género. Eso yo creo que es la conclusión que yo sacaría, un poco eso, el pensar globalmente, actuar localmente, seguir todos a una, con legislación, con organizaciones sindicales dándole voz a la sociedad y la sociedad misma queriendo ser escuchada. Ana. Bueno, yo lo único que diría es que para mí el plan de igualdad es una realidad social, responde a una realidad social que está aquí y que tenía que ser escuchada y que es complementaria, como te decía antes, complementaria de otro tipo de medidas para que esto avance y para que las nuevas generaciones no tengan que estar hablando de esto, que les parezca lo más normal del mundo, ¿no? Belén. Tenemos un camino, no podemos olvidarnos, las personas que tenemos cierta edad, donde estábamos, acordarnos siempre que lo que celebramos el día 8 de mayo no es aquí una fiesta, sino que es un día importante y que esa parte importante no tenemos que olvidarla. Estamos con nuestros derechos, con nuestras oportunidades, con el tema de ganar cada vez, no ganar, porque realmente no es ganar, es tener algo que nos corresponde como seres humanos, como personas individuales, unos derechos básicos y fundamentales que ni siquiera tendremos que estar reclamando constantemente, pero nos toca seguir reclamándonos. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que formarnos. Lo que no podemos decir es soy mujer y tengo derechos. No señor, no señor. No confundamos tampoco a nuestros jóvenes creyendo que simplemente por el hecho de ser mujer ahora tienen otras relaciones con respecto al hombre. No, no, tienen que estudiar, tienen que formarse, y la formación y su cultura y su inteligencia y su preparación es la que le dará mayores oportunidades. Pero no ahora cantemos al sol y digamos, no, es que ahora como somos mujeres no tenemos que prepararnos, con lo cual lanzo dos cosas: tenemos que seguir trabajando en la igualdad, pero también tenemos que seguir formándonos. No nos vale con quedarnos paradas, es decir, hay que estudiar, tenemos que tener y estar formándonos constantemente. Y con eso yo creo que avanzaremos, cada vez hemos avanzado y seguiremos avanzando en el futuro, lógicamente.
Bueno, pues yo ojalá nos veamos dentro de 10 años y ya todo esto haya cambiado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por Muchas invitarnos. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar una noche más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a las 9 aquí en el programa Iguales.